si un supuesto humorista dice en público así directamente que cierto político es un tal por cual, la gente reirá y aplaudirá. Pero aunque sea verdad lo que dijo ese humorista, eso no es humor. Otro ejemplo, si un gobierno tiene en la miseria a su pueblo y un supuesto humorista se sube a un escenario y solo dice hambre, el público va a reír y aplaudirá. ¿Eso es humor político, sátira política? Para mí no es humor. Por favor, no hay elaboración artística. Además, el humor no se califica, no se valora por la risa, porque la risa se puede producir por diferentes causas, por alivio, por triunfo, por alegría, por los nervios, por decir la verdad. La verdad da risa. También da risa decir peo, culo, mierda, etcétera, sin justificación. Eso da risa. Sí, pero no es humor. Por ese motivo, en este campo del humor político, primero hay que tener bien claro qué es humor y qué no. Pero falta lo otro, es decir, qué es político y qué no lo es. La respuesta más evidente es todo lo que intento hacer reír a costa del poder. Se podría decir que todo humor es político, incluso aquel que siendo diversión, por ser diversión, deja de referirse a ciertos temas políticos y polémicos. Es importante para juzgar, conocer y comprender la intención que origina el humor. Hay una respuesta más larga. Yo la pienso como que el humor, la principal misión, ni siquiera es hacer reír, poner a prueba lo sagrado. Estamos rodeados de cosas sagradas. El amor es sagrado, la amistad es sagrada, el poder político es sagrado, la religión es sagrada, el amor por los niños, el bienestar de los niños es sagrado. Y el humor debe hacer eso. Prefiero asociar el humor político a la sátira. Y alguna vez intenté definir la sátira como una representación crítica, irreverente y burlesca de la realidad. Crítica porque manifiesta una opinión generalmente disconforme respecto de lo representado. Irreverente porque desacraliza, resta formalidad a situaciones consagradas como dignas de un trato solemne. Esta irreverencia rompe o disminuye las jerarquías, se niega a la referencia, haciendo el diálogo más horizontal. Burlesca porque detecta y revela los aspectos cómicos que encierra una situación producida sin intención humorística y los expone a la risa pública con mordacidad. Por último, la sátira es una representación de la realidad porque tiene un anclaje en ella y propone asociaciones pertinentes con dichos o hechos reales. Por ello, el humor satírico es social y muchas veces político al reírse del poder. Se cuenta, ¿no?, que cuando los emperadores hacían sus grandes desfiles triunfales, ¿no?, ellos llegaban, tenían detrás un esclavo que le susurraba todo el tiempo: eres mortal, eres mortal. El humor, yo creo que la principal misión del humor es eso. Por eso existían los bufones al lado del rey, ¿no?, para recordarle que eran ridículos, que su poder no era infinito, que era risible de alguna manera, aunque eso después le costaba el trabajo o la vida al bufón. Yo creo que el bufón es el modelo principal de los humoristas, ¿no? Por eso creo que el humor político es uno de los temas más naturales, ¿no?, con el que se puede trabajar.
salvo algunos chistecitos aislados ahí, yo no hago humor político de actualidad. Es que me duele que al pasar X tiempo ya no se entienda la sátira, que ya el chiste no de risa, ¿no? Y me siento como que perdí tiempo, neuronas, etc. Claro, eso es que quizás sea mi justificación para no aceptar que no soy bueno creando humor político. Debo decir que hay colegas que admiro muchísimo por la enorme facilidad que tienen para hacerlo. Hay especiales esos gráficos que lo hacen a diario. Envidio esa capacidad. ¿Será que ellos sienten la política más que yo? ¿Será que ellos hasta podrían dedicarse a la política? Bueno, conocemos los casos de los jefes de Estado de Ucrania y de Guatemala, por ejemplo. Y conozco casos también de senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera, que antes fueron humoristas profesionales. ¿Será que ser humorista político facilita la carrera política? Yo no lo creo. Que hay algunos, yo no los conozco, pero hay algunos que se presentan si serían buenos políticos. Los humoristas yo creo que de ninguna manera, porque la política en general, los políticos buscan poder y el humor va siempre en contra del poder. Digo, el humor que va a favor del poder yo no se lo creo que está fallando como humorista, que está traicionando el humor, o sea, tendría que renunciar a ser humorista para poder eventualmente ser político. Me parece que la política y los comediantes están muy separados, están en profesiones muy distantes. El humorista debe o debería tener libertad de decir cualquier cosa y los políticos no pueden decir cualquier cosa porque básicamente se hunden como políticos. Alguna vez leí que alguien decía algo como que al político se le paga por mentirle a la gente por lograr un voto y a los comediantes se les paga por decirle la verdad. Y me parece que un poco tiene algo de razón, tiene esa frase. Yo no creo que un humorista tenga más visión que otras personas para ser un buen político. Todo depende de la formación que tenga. De hecho, creo que un humorista no debe dedicarse a la política profesional, que es una cosa demasiado seria, porque al final cae en todo lo cochino que es la política. De hecho, los humoristas que en el mundo se han dedicado a la política, al final no han podido lograr mucho, porque tienen que volverse demasiado serios. Ahora, desde afuera, la visión que uno tenga sobre la política, creo que sí puede mejorar mucho con el humorismo. Creo que los cómicos que se han dedicado a la política no son cómicos de perfil de humor político, al revés, son humoristas o comediantes que tienen otro perfil, un perfil más popular, más del tipo de perfil de comediante que le interesa más la atención que el dar un discurso o transmitir una idea. La política en general seguía por cierto sentido común y el humor seguía por cierto absurdo, por cierto dessentido, por cierto sin sentido común. Entonces, mal podríamos los humoristas ser políticos. Yo creo que no. Que nos puede gustar un político, nos puede gustar otro, pero el humorista no va buscando poder. Si va buscando poder, dejó el humor, largó el humor, a mi gusto. Si dije que era difícil ser humorista político, debo añadir lo tremendo que es mantenerse como humorista político en un gobierno de su misma ideología. Ahí sí es terrible, porque es mucho más fácil ser crítico cuando se está en la oposición, pero cuando se está en el gobierno, cuando el gobierno es de la misma ideología del humorista, el humorista hará sátira política con la misma intensidad y profundidad que lo hacía antes. Bueno, si es honesto, sí, claro. Y peor si está en una dictadura. Ahí o se arriesga a perder el trabajo o hasta la vida si es opositor. O, de lo contrario, tiene que ser adulador y servil, solo haciendo chistecitos contra los enemigos de su gobierno ahí para quedar bien. Los gobernantes totalitarios siempre dicen, conmigo todo, contra amigo nada. Y eso sirve para todas las dictaduras, sean de derecha o de izquierda. O habrá gente que piense que el humor es de izquierda o el humor es de derecha. Creo que claro que un humorista no solo puede, sino debe criticar a los políticos de su misma ideología. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que nos ha afectado en Cuba durante mucho tiempo es suponer que eso es hacerle el juego al enemigo. O sea, en una sociedad tan polarizada o un mundo tan polarizado, eso implicaba como que facilitarle las cosas al contrario. El humor, ya lo dijo alguien, siempre tiene que dolerle a alguien, siempre tiene que ser
incisivo, siempre tiene que ser subversivo incluso. No creo que el humor sea ni de izquierda ni de derecha. Critica la sociedad tal y como está, critica los estamentos, pero no tiene mucha esperanza de cambiar el mundo, ni mejorarlo, ni hacerlo mejor. Puede alegar contra el mundo como está, pero no sirve como forma de hacer revolución. Creo que estamos rodeados constantemente de cosas que nos parecen que están mal. Entonces el humorista, como cualquier otro artista que se vuelve complaciente con una ideología, esté esta o no en el gobierno, está dejando de ser libre. Para terminar esta cuestión de derecha, de izquierda, hazme recordar lo que el maestro Rafael Bordalo Pinheiro decía de su trabajo, que él debía ser oposición a los gobiernos, pero también oposición a las oposiciones, porque es la posición correcta, porque no es por ser el gobierno que debemos criticar todo, mesmo la oposición que hace mal y que critica mal, o que critica unas cosas y cuando va el gobierno lo cambia y lo hace lo mismo que el anterior gobierno. Por eso es la línea correcta, es hacer oposición a todo con inteligencia. Hay que tener valor para satirizar a esos megalómanos narcisistas en el poder, ¿no? Y sabemos que los tiranos le temen a los humoristas políticos a pesar de su poder y por eso tratan de eliminarlo. Pero ¿por qué le da tanto pavor el humor a los dictadores? ¿Creerán que un chistecito, una caricatura les quitará el poder? No derriba gobiernos, pero sí hay que hacerlo, porque lo que sí me he dado cuenta con mi carrera es que cuando uno, digamos, como humorista llega a una idea innovadora, entonces uno la lanza y uno ve que esas ideas poco a poco van haciendo que los engranajes de la sociedad se muevan hacia algo. A veces yo me he puesto a pensar, hubiese sido mejor no decir una idea y uno se da cuenta de que diciéndola algo se logra, ¿no? Entonces hay que decirlo, así no tumbe gobiernos, pero hace que evolucione la sociedad y la percepción de la sociedad hacia algo y las maneras de hacer las cosas. Bueno, el humor político es cierto que no derriba gobiernos. Muchas veces ni siquiera las sublevaciones lo hacen, ¿no? Y claro que no por sí solo no derriba un gobierno, pero puede dar muchos argumentos, puede ayudar a ver con mucha más claridad por qué habría que hacerlo, ¿no? Por qué habría que derribarlo. El humor no derriba gobiernos, pero contribuye a derrotar el miedo. En el momento en que nos reímos de un tirano y se le hace, por ejemplo, una caricatura, en ese momento la autoridad dejó de ser intocable, se le pierde el respeto y con ello el miedo. Cuando se derriban gobiernos, siempre junto con el duelo por las muertes, hay un aspecto carnavalesco que celebra el triunfo y mitiga los dolores. Y ahí está el humor. No derroca gobiernos, pero rasca la vanidad de los políticos. Siempre vale la pena, incluso si los artistas corren el riesgo de ser perseguidos, presos, perder muertos. Pero el humor es, no fondo, el salvavidas de la humanidad, de la sociedad. Y por eso ellos son los palatinos de la sociedad, son los defensores de la libertad de expresión. Yo creo que incluso hay algunos artistas que no se importan si los mártires del humor, los mártires de la libertad, y luchan hasta el final. Y por eso continuamos a ver en todo el mundo artistas que a pesar de todo continúan luchando por el humor. Es necesario, es peligroso, es fundamental. Vale la pena, los humoristas que lo pueden hacer. Nosotros lo único que podemos hacer es agradecer. Está claro que el humor no derriba gobierno, y si esa es la intención, ¿no?, de hacer humor político, es hacer política con sentido del humor, que es otra cosa. Si uno pretende hacer humor político, uno no puede pretender derribar ningún gobierno, pero sí recordarle al gobierno que uno no empiece, ¿no? Que el pueblo se da cuenta de lo ridículo que es, de lo extremo que es. No derriba el gobierno, pero ayuda a derribarlo. Y sobre todo acaba con el miedo a los sacrosantos, es decir, muchas veces los tiranos, los dictadores construyen en torno a sí un mito de intocabilidad y un mito, incluso a veces crean esta idea como del vudú o de la santería, digamos, como la idea de que están protegidos por divinidades o por demonios que hacen que sean intocables. Y el humor hace que sean tocables, digamos, entonces el humor ayuda a tocar. Pero el humor político no está inventado, no está hecho, no lo hacemos para derribar gobierno. Nadie hace humor político para derribar gobierno, no es eso su objetivo. El humor político, o sea, hacemos humor político
no para derribar gobiernos, sino para sobrevivir a ellos, básicamente. A ver, quiero decir, si un chiste derribó a un gobierno, porque el gobierno ya estaba derribado, no tengan duda, el humor no derriba gobierno. Ahora, si el humor le puede mostrar a un gobierno, no derribarlo, sino le puede mostrar, y el gobierno es capaz de escucharlo, cosa que es más difícil, le puede mostrar el absurdo, le puede mostrar el pequeño error, le puede mostrar la crítica sin necesariamente derribarlo. ¿Por qué no hacerlo? Por supuesto que vale la pena hacerlo. Además, a ver, me voy un poquito de la pregunta, pero siempre vale la pena hacer humor. Sí, hay que hacer humor siempre, sea político o no, porque todos los tipos de humor son indispensables para el ser humano. El político, el blanco, el negro, el costumbrista, todos. Y sí, sabemos que el humor no derriba gobierno, no derriba dictaduras, ni de izquierda ni de derecha. Pero también sabemos que esos desgobiernos tampoco podrán hacer desaparecer el humor. Jamás, ¿no es cierto?